Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Ya, ¿qué capítulo es? ¿Séptimo? No lo sé, honestamente no lo sé. Quizás Me llevan séptimo. Varios. ¿Cómo están? ¿Qué les ha? Con mucho ¿Qué frío. Sí, ¿no? No, pero como que últimamente he hecho más calor. O sea, yo en mi trabajo de verdad ya tengo que tener el ventilador prendido ya todo el tiempo porque ya está potente. Sí, no, Me yo choca sí el sigo calor. teniendo frío. Sigo teniendo frío. Bueno, es que acá Hace frío. hace frío, acá en los bosques. Aún con ese suéter, ¿no? Sí, hoy vengo peluchona. Peluchona, chaqueta te di. ¡Chaquetón! Nos gustan los chaquetones. Y quiero presumirles. ¡Diablo, señorita! No descontextualicen, estoy hablando de mi chaquetón. Sí, claro. Claro. Quiero presumirles mi playera de Chile y Limón, que es un podcast que también ya tuvimos ahí una colaboración, entonces vayan y síganlos también a Chile y Limón. Síganlo. Yo soy Osvaldo Sánchez. Erika Sánchez. Y Alejandra Sánchez. Y esto es Yeri Yoyolo, como cada lunes. Brava. Que basta con el bravo. Basta. Ya, basta. El tema de hoy está un poquito fuerte, creo yo. Intenso. Vamos a hablar tantito de las heridas, de los traumas. Pero primero, antes de iniciar de lleno con la conversación, aquí obviamente la experta en temas psicológicos, terapeutas, eres tú, obviamente. Entonces, explícanos detalladamente qué son las heridas, qué es un trauma. Bueno, el trauma viene de la palabra herida, ¿no? Se genera en algún momento de tu vida y se va haciendo grande con el paso de los años, ¿no? Muchas experiencias que tú vas viviendo a lo largo de tu vida van como es como un socavón que se hace en algún momento y que cada vez se va haciendo más grande con las experiencias que vas teniendo, porque además algo que es bien importante que tengamos que saber, o que debemos saber, es que este trauma que en algún momento vivimos, buscamos reforzarlo y buscamos revivirlo y buscamos repetirlo, ¿no? Entonces, eso es un trauma, es una herida que se genera en algún momento de nuestra vida y que se va repitiendo a lo largo de nuestros años. O sea, digamos que es la misma herida. Solo que se va haciendo más grande. Okay. Exacto. Es como esta, no sé si esto sea cierto, pero algo que nos decía mi mamá a nosotros es que si se mete un vidrio, como que va buscando camino hacia adentro, ¿no? Qué complicado. Es esa herida. ¿Qué? Qué traumático suena, ¿no? Pero así funciona una herida. Ok. Y psicológicamente hablando, ¿qué heridas existen? Infinidades de heridas, ¿no? Hay un libro que crea un autor y habla de las 5 heridas que te impiden, así se llama el libro, las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, ¿no? Y habla de 5 heridas que son como las 5 heridas universales: herida de rechazo, herida de humillación, herida de abandono, herida de injusticia y herida de traición. Nosotros, dependiendo del contexto en el que vivimos, creamos afinidad hacia una herida. No es que no tengamos las otras, es que hay una que nos ha marcado más que las otras, ¿no? Incluso este autor habla de que dependiendo de la herida que tú tengas, es la corporalidad que tienes, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante. Está en internet, la verdad es que si lo buscan en Google va a aparecer en PDF o incluso está en YouTube como audiolibro, ¿no? Es un libro que está bastante interesante. Vayan a buscarlo. Ok, ahora ya conociendo esto, para tenerlo claro, quizás tú y yo no lo teníamos tan definido, pero para tenerlo así está claro. La primera pregunta sería, ¿cómo podemos empezar a identificar y reconocer nuestras heridas emocionales sin caer en la negación o el miedo a enfrentarlas? No, pues ¿Qué? está bien, cabrón. ¿Qué? No, está bien, perra, está preguntando. Pasa al siguiente. Paso. Mi psicóloga dijo que ya no hablarías de eso. No, siguiente pregunta. No, sí está fuerte, ¿no? ¿Cuál fue la primera herida que ustedes identificaron y que al mismo tiempo negaron? Ay, es que tengo un chingo. Tengo todas, como todos. Pero en mi caso,
la herida que predomina en mí es el abandono, ¿no? O sea, sí es una herida bastante fuerte, es una herida que identifico ya entraditos mis años, no sé, veintitantos, ¿no? Yo creo que la hago consciente en el divorcio, ¿no? La había visto un poco, o sea, como había tenido ahí Indicios. flashazos de esa herida o de ¿Será? que tendré algo así en otros momentos, ¿no? Muchísimo antes. Pero cuando me hago muy consciente que la tengo, cuando entiendo que sí está en mí y entiendo el porqué de muchas cosas que viví, es en el divorcio, ¿no? Que se hace muy presente, que de verdad, obvio, a partir del divorcio, ¿no? Se vive, vivo. Fíjense, ni siquiera un abandono, porque yo fui la que me fui. Yo fui la que se fue más bien, ¿no? De la casa, pero obviamente vivo como esta ruptura y además me fui a vivir sola con mi hija, entonces o sea, se vivieron como muchos procesos juntos. Y es ahí donde me doy cuenta, ya ahí, imposible negarla, ¿sabes? Ahí es cuando digo, ah, cabrón, con razón esto con esta pareja, ah, cabrón, con razón esto con mis papás, ah, cabrón, surgió de este momento, ah, cabrón, o sea, me empezaron a caer 20 de que tengo la herida de abandono. Yo no fui una niña abandonada, o sea, mis papás toda la vida han estado juntos y siempre han estado con nosotros. Pero viví como una niña abandonada porque soy la hija mayor, fui hija única 7 años y durante todos esos años estuve solita, o sea, mis papás jamás fueron de sentarse a jugar conmigo, o sea, nunca. Cuando nacen ellos, entonces yo me veo en la necesidad de entonces ahora cubrir sus necesidades, ¿no? Y siempre me viví como sola. ¿Lo definirías como el sentimiento de soledad? Ajá, sí, siempre me viví como sola. Algo que sí me doy cuenta que genera en mí mucho este sentimiento de abandono es que, por ejemplo, algo que sí sucedía en mi infancia es que cuando mis papás se peleaban, toda la vida fueron de, nos vamos a divorciar, te vas con tu papá o con tu mamá. Y yo, no, por favor, no se separen, no, me duele mucho. Un lunes 12 de la noche, ¿no? ¿No? Aprox. Y entonces, me hacían, ¿sabes? O sea, me hacían vivir este duelo de que mis papás iban a separar. Nunca se separaron. Nunca se separaron. Y yo les puedo decir que, como por ahí del divorcio que yo viví, un día vengo a la casa y mis papás estaban peleados. Y entonces nos sentamos así como hoy los tres. Y es que se van a separar y no sé qué. Y yo los veía a ellos muy tranquilos, ¿no? Como de, pues sí, si se separan está bien, no pasa nada. O sea, desde una postura adulta. Y yo viviéndolo como a los 9 años cuando me decían que se iban a separar. Entonces, ahí es cuando cacho que una de las cosas que agrandó mi herida eran todos estos eventos, ¿no? Cuando mis papás, nos vamos a separar, ¿con quién te vas? Y yo, no, por favor, y ya no se separaban, y al mes, ¿no? Hoy sé que nunca se van a separar, pero al final mi niña no lo sabía. La niña que yo fui nunca lo supo, y creo que eso fue lo que agrandó mi herida de abandono. Y obviamente pues ya de más grande, pues las rupturas de mis parejas, ¿no? El apego ansioso que tengo, ¿no? Que hace que cualquier cosita que por mínima que se mueva se me genera un caos en la cabeza. Hoy lo tengo bastante trabajado. Y aún así, de repente, cuando hay un cambio en mi relación, es como, está pasando algo. Y luego entonces caigo en cuenta de, a ver, cálmate. Tú sabes que las personas no te dejan de querer de la noche a la mañana, relájate un chingo, respira profundo, conoces a tu pareja y mucho es confiar en mí y en la elección de pareja que tomé. ¿Saben? De decirme, a ver, lo conoces, sabes que él no va a hacer una grosería, no va a hacer algo que te dañe, respira. Y sí, o sea, ya a los 5 minutos, 10 minutos, nada más de repente mi cabeza me habla y me dice pendejadas, ¿no? Ya después ya estoy tranquila y todo, pero sí creo que esa es mi herida, que negué muchos años, no la veía claramente, pero que hoy ya sé perfecto cuál es. No, por favor. ¿Me repites la pregunta? Maestro. ¿Cuál es la
la herida o el trauma que tú recuerdas de manera consciente, pero que al mismo tiempo te generó conflicto aceptarlo. Pues mm, yo tenía conocimiento de este tipo de heridas, pero nunca fue como que hice un test y me autodiagnostiqué con ¿Qué estas tan heridas. dañado está usted aquí? Entonces, la verdad es que yo sabía que existían, pero no sabía, o sea, no identificaba cuál podría resonar, ¿no? Conmigo. Ya con mi psicóloga, y no tiene mucho, fue el año pasado, que me dijo que ella sí me hizo un test. Me dijo, ok, mira, si es de 2 a 3 preguntas, tal, si eres, y si no, no, así, ¿no? Entonces ya. Resulta que yo tengo, bueno, es como la que más tengo presente, porque define mucho como la persona que soy. Entonces me dijo que yo tenía la herida de traición y que por eso yo soy como, quiero tener todo controlado como para que nada se salga de las manos. Entonces, yo no me negué, o sea, realmente le escuché y dije, ok, bueno, ya que sé, ¿qué hago? ¿No? Pues nada, o sea, realmente solo es como de cuando te caches siendo así de tener que contener y de hacer y de mantener todo en su lugar, más bien suéltalo, o sea, suelta lo que no te corresponde y deja que fluyan las cosas. O sea, por ejemplo, algo que me pasaba en el cine es eso, es que no controlaba todo y mucho no era Que no tuviera que estaba ver en mis contigo. manos, o sea, no estaba en mis manos, no era mi responsabilidad tampoco, pero en mi afán de que no salieran cosas disparadas, o sea, como que me enfrascaba mucho como en este tipo de conflictos y por eso me salí, por ejemplo. Entonces, pues sí, o sea, y por ejemplo también, ¿no? O sea, como con mi pareja o así, igual hay cosas que, ay, no, me cuesta mucho trabajo como ir aceptando y así, y al final es como, o sea, como que ya soy consciente de que por eso soy así, y entonces es cuando yo me cacho siendo como, Controladora. ajá, manejando las situaciones o así, entonces ya es como de no. Y entonces ya puedo hacer una pausa y ya ponerme a ver desde una perspectiva diferente cómo lo puedo manejar de una forma diferente. Entonces, pues eso. Qué fuerte. Sí, yo. Para mí que... O sea, yo no lo tengo tan claro como ustedes. Obviamente en terapia llegaron a ser como temas como bastante similares. Si yo le pudiera poner un nombre a lo que yo trabajé y experimenté, lo pondría como la herida del rechazo, creo. Eh, y creo que parte desde dos cosas. O sea, la primera en que yo realmente creo que jamás logré encajar de una manera adecuada como con esta familia. Yo siempre era el diferente, yo siempre fui raro, yo siempre hice cosas diferentes a lo que se esperaba de mí todo el tiempo. Y de hecho yo me veo a mí mismo en mi infancia y siempre fui diferente a todo lo que yo conocía en mi entorno, ¿no? Y entonces desde esta misma postura vinieron como muchas situaciones, como la parte en la que yo sabía desde muy joven que yo no era lo que mi papá esperaba, ¿no? Y que yo jamás iba a ser ese niño que mi papá quería que fuera, yo no iba a ser ese niño rudo, yo no iba a ser ese niño que le gustaban los deportes, o por lo menos no los deportes que mi papá esperaba Claro. que a mí me llamaran la atención, o las cosas que se suponía que me tenían que llamar la atención. ¿No? Entonces, esta parte de no encajar, esta parte de aceptar mucho con tal de tener un lugar, en un lugar donde claramente no pertenecía y que al final yo me permitía humillarme a mí mismo para encajar en un lugar donde yo no encajaba. Eh, Mucho de esto me siguió como por mucho tiempo en la primaria, secundaria con bullying al momento de, pues sí, volver a lo mismo, no encajar, no ser el estándar o el estereotipo de niño, de actitudes de varón, tampoco
mis relaciones personales no eran lo suficientemente buenas o no tenía las herramientas en ese momento para poder expresarme, para poder poner límites o para incluso poder decirme a mí mismo, güey, ni te caen tan bien, o sea, ni te parecen divertidos, ¿por qué quieres estar aquí? ¿No? Cuando llego a terapia y empiezo a trabajar como todo esto, me doy cuenta que justo esta herida, pues sí parte desde mis papás, ¿no? O sea, desde que ellos esperaban un modelo completamente diferente de hijo, ¿no? Que algo que decía en otro capítulo fue como, yo estoy muy seguro que si yo hubiera sido un hombre hetero estándar, mis papás hubieran sido muy buenos papás porque se hubieran acoplado a lo que yo necesitaba. Pero el universo dijo, pues no, mi ciela. Muy fácil. Nivel incomprensible para ustedes. Lo vuelvo gay. ¿No? Y entonces, a partir de ahí, pues obviamente cuando yo salgo de closet, empieza a volverse más presente esta herida por todo lo que conlleva volver a no encajar en los estándares de lo que esperaban mi familia, mis papás, la sociedad. Entonces, pues sí es algo con lo que yo tuve que luchar y asimilar y aprender a aceptar de mí mismo. Yo te diría que, perdóname que te interrumpa, gracias por compartirnos, pero creo que sí algo que tienes que hacer es revisar, porque sí es cierto, sí tienes la herida del rechazo, ¿no? Tu propia historia de vida te lleva a eso, ¿no? El ser homosexual. Definitivamente una población machista rechaza la diversidad sexual, ¿no? Pero creo que también, por ejemplo, ahorita, y lo dijiste muy bien, eso me llevó a humillarme, ¿no? Y yo cuando yo escucho este libro por primera vez de las heridas de la infancia, no puedo evitar pensar en mis hermanos, en mi familia. Y claro que a ti en el primero que te encasillé fue, claro, está viviendo la herida de humillación, ¿no? Porque al final es una herida que nos acompaña durante toda nuestra vida y que se hace presente en diferentes momentos. O sea, de pronto no sé si a ustedes les ha pasado, y a ustedes en casita también, que están en una situación donde reaccionan de una forma irracional. Y ya cuando, lo que decías en el capítulo anterior, ya cuando te cachas dices, chinga, creo que ni era para tanto, exageré mi papel, lastimé a esta persona, dije esto, actué como... Y dices, güey, no soy yo la de 35 años la que está haciendo eso, es mi niña que estuvo con una herida de humillación, de abandono, de traición, de rechazo, de lo que sea, y entonces se hizo presente en este momento, ¿no? Entonces, lean este libro, porque sí, cuando yo lo leí, pensaba en la herida de humillación, que en nuestro caso, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, la herida primaria es el abandono, pero es una herida que viene acompañada mucho de humillación, mucho. Y bien curioso, porque yo, por ejemplo, viví todo esto que les decía que mi mamá me decía de mi papá, y viví su relación muy en primera persona, y yo no generé la herida de traición, ¿no? No la generé, pero sí la de humillación muchísimo, ¿no? Bueno, es que por supuesto que creo que todo viene junto con pegado, ¿no? Es imposible estar en un contexto violento, en un país como lo es México, donde lamentablemente vivimos con patologías muy escondidas porque no se habla, se está muy acostumbrado a que no se hablen los secretos familiares, a que no se digan ciertas verdades que sí pasan en la familia, y todo por proteger sí, claro, a la misma familia, que en muchos casos es la misma que te hace daño, ¿no? Y que, ojo, aquí también es bien importante decirlo, no es consciente, bueno, en muchos casos no es consciente, o sea, no es como... Yo siempre dije, y desde antes de ser madre, dije, los papás le hacen sí o sí daño a sus hijos. Nunca de manera consciente, pero se los chingan. O sea, los papás nos chingamos a nuestros hijos pero un montón de formas. Nunca de una forma consciente, porque conscientemente jamás vamos a querer lastimar a nuestros hijos, ¿no? O sea, yo sé que mi mamá jamás me dijo, a tu papá o yo,
para generarme esta herida de abandono, ¿no? Jamás te dijo a ti algo para generarte esa herida de traición o de rechazo. Sin embargo, hicieron cosas que están en su inconsciente y que seguramente en ellos siguen su inconsciente, ¿no? Y los papás lo hacemos de forma, pues así, ¿no? Inconsciente, sin saber, sin darnos cuenta del trauma que le causamos a nuestros Y que hijos. seguramente ellos tienen la misma herida, ¿no? Ajá. O sea, y que seguramente ellos tienen la misma herida y quizás de una manera más atroz que Sí. nosotros. Porque además no la Ajá. trabajan. No, y que además, reitero, pues nosotros vivimos en el privilegio de que pudimos ir a una terapia, de que pudimos tener Claro. esta información, de que pudimos llegar a los lugares adecuados en donde pudimos tener esta ayuda, ¿no? Este contexto de apoyo para poder, sí, superar, porque creo que sería eso, superar, aceptar, atravesar y superar la herida, o en su defecto, seguirla trabajando, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que, volvemos a mismo, todas estas heridas pues vienen junto con pegado. ¿Por qué? Porque no te pueden generar una herida de humillación y que tú no te sientas rechazado o que tú no te sientas abandonado en el mismo contexto o en la misma situación. Va a predominar una así, pero las otras vienen ahí, o sea, las otras y también que tiene que están ver ahí. mucho también con la personalidad. O sea, a lo mejor yo, no sé, ¿no? Desde mi personalidad, desde mi ímpetu, carácter, lo que ustedes quieran, pude generar resiliencia ante lo que yo viví y eso me generó entonces la herida de abandono, ¿no? Desde mi personalidad. Pero a lo mejor si mi personalidad hubiera sido otra, ¿no? Si hubiera tenido otro tipo de personalidad como más tímida, más temerosa, más, no sé, se hubiera generado otra herida. O sea, también tiene mucho que ver con la personalidad y el contexto en el que nos desarrollamos. No, y que además que también el tiempo y el lugar, porque pensemos, los tres crecimos y vivimos en el mismo espacio y lugar, pero los tiempos en el que cada uno adquirió sus heridas fueron diferentes, Claro. y entonces no fueron las mismas heridas que te dieron a ti mis papás, o las que me dieron a mí, o las que le tocaron a ella, ¿no? Que digo tocaron porque pues tocó, tocó soportar. Sin embargo, pues sí está fuerte. Okay. La siguiente pregunta, es que las tengo aquí apuntadas. Ay. Ok. En el proceso terapéutico viene, y creo que es importante, la parte del perdón para poder asimilar y sanar esta herida, ¿no? Para ustedes, ¿cómo fue vivenciar esta parte? Pues es que creo que con mis papás no es ni siquiera como tener que perdonarlos, ¿saben? O sea, jamás fueron conscientes ni se hubieran imaginado. Y creo que su proceso ha ido en conocer, descubrir y aprender junto con nosotros. O sea, me queda claro que ellos nunca fueron seres que quisieran habernos hecho daño, ¿no? O generarnos estos traumas como cualquier papá. O sea, bueno, hay unos que sí se pasan de lanza, pero mis papás me queda claro que no querían hacernos este daño. Entonces no es como que yo tenga que perdonarlo, ¿sabes? O sea, simplemente para mí ha sido mucho, y mucho ha sido a partir de que soy mamá, el entender en dónde estaba parada mi mamá cuando me dijo tal o cual cosa, y dónde estaba parado mi papá cuando me dijo tal o cual cosa. Y mirarlos, aunque hoy son personas de 50 años, y de pronto sí, ¿no? Hay cosas que me dicen y digo, uy, me molesta, o me duele, o me lastima, pero mirarlos no como este ser de 50 años, sino como ese niño herido que se hace presente a los 50 años. Entonces, cuando yo entendí que mis papás, más que solo ser padres, eran personas heridas, lastimadas, humilladas, Rechazadas. mis papás vivieron mucha violencia en su infancia, entonces, cuando yo los puedo ver como humanos, como personas, es que digo, güey, no fue su culpa tampoco. O sea, no lo hicieron con la intención, ¿sabes? Y puedo entonces
separarme de él, es que tú, y es que tú, y es que tú, y es que por ti, y es que tú me dijiste, y es que tú me hiciste, ¿no? Y entonces entender, ok, hiciste lo que pudiste, con lo que tenías, y la realidad es que los recursos que ellos tenían a nivel emocional, de todo tipo, no eran lo suficientes para poder criar a unos hijos, ¿no? Entonces hicieron malabares con lo que tenían, y con lo que tenían nos fueron como sacando adelante. Entonces no ha sido como tener que perdonarlos, sino más bien vivirlos como personas que también tienen pedos. Y pues les tocó criar a esta personita y me tocó vivir con esos papás. Entonces, desde ahí me he podido separar del enjuiciarlos y criticarlos y decirles y exigirles. Pues no, o sea, también hoy sé, y hoy como una adulta de 35 años entiendo que sí, todo lo que yo estoy generando en mi hija es mi responsabilidad. Pero cuando ella sea adulta, va a tener que trabajar con sus propios pedos, ¿no? Y que ya no me van a corresponder a mí. Porque ya o sea, lo mismo hoy, ¿no? O sea, los tres somos adultos y desde nuestra adultez, nuestra madurez y nuestra conciencia tenemos que generar recursos para nosotros sanar nuestros pedos. Que sí, a lo mejor fueron generados en ese momento en nuestra infancia por ellos, pero que hoy tenemos que elegir ya no seguir descargando esa cruz y más bien asumirnos la responsabilidad nosotros. ¿Y para ti? Pues igual como la empatía, o sea, lo que dijo, y creo que yo ya lo había dicho en otro capítulo, pues sí entender que ellos fueron yo en algún momento, y la verdad es que yo en este momento no sé qué hacer con mi vida. Entonces ellos ya a mi edad ya tenían una niña, y pues sí, o sea, la verdad es que yo lo veo y me pongo a pensar y digo, ay, qué fuerte para ellos, porque, o sea, yo de verdad no sé qué hacer con mi vida. Y ellos no tenían otra opción, o sea, ellos tenían que ver cómo hacerle para que ella en medida de lo posible estuviera bien. Y pues sí, eso, o sea, entender que al final tuvieron que hacer un buen de cosas, ¿no? También como esta onda de escucharlos y conocerlos, o sea, porque a mí sí me gusta mucho escuchar todo lo que dicen y sus historias y todo eso, que igual apenas mi papá contaba unas historias y yo dije, ¿en qué momento vivieron tantas cosas y se casaron a los 17? O sea, ¿no? Pero... Bueno, ya tienen, ya más de medio siglo si tienen mis papás, vivencias han de traer. No, o sea, pero, o sea, mi papá me contaba cosas de cuando era soltero. De cuando era soltero. Entonces yo dije, ¿en qué momento hacían todas estas cosas? Y en realidad se juntaron muy chiquitos. Entonces... Sí, a los 17 a ti no te dejaban ni salir, ajá, ¿no? Y ellos... O sea, por ejemplo, mis papás hablan de que se venían a la Ciudad de México a los 8 o 9 años solos. Desde Puebla. Entonces, pues ahí sí. ya la llevan. A viveros. Todavía. Al centro. Ahí ya todavía la acompañan por sus finiquitos. Entonces, pues sí, o sea, es ponerme en sus zapatos y sí ver que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento y sí ver que también tienen la disponibilidad de cambiar. O sea, porque no es como que se hayan quedado estancados y ya, o sea, no, de verdad sí se han hecho un esfuerzo. O sea, el papá que tuvo Erika no es el mismo que me tocó a mí, ¿no? Y no es el mismo que yo tengo ahorita a mis 22 años. Y lo mismo con mi mamá, entonces, pues sí entender pues sí, que a ellos les fue muchísimo peor y que ellos quisieron hacer las cosas a lo mejor, pero pues no salió tan bien. Ahora, fíjate qué interesante, porque ahorita que yo lo reflexiono, por ejemplo, con mis papás yo genero este grado de empatía, ¿no? Una persona que me generó mucho la herida o que así le hizo sí o sí o sí, fue el papá de mi hija, ¿no? Y ¿Hacia qué herida, perdón? Hacia mi herida de abandono. Okay. Ay, no, también de traición y de humillación. Uy, malvado. Ya. Y por ejemplo a él, creo que yo no sé si algún día podré, ¿no? Y algo que yo recuerdo perfecto, porque esto es algo que... Cuando yo me alivié, cuando mi hija nació, nos fuimos al hospital, él me llevó, me dejó ahí. Y entonces mi mamá estuvo todo el tiempo porque él se tenía que ir a trabajar. Nace Natalia
porque además tuve muchas horas de parto, nace Natalia, pero como ya llevaba muchas horas esperando salir, tuvo sufrimiento fetal. Y entonces le tuvieron que poner la incubadora y el respirador y no sé qué, mi hija estaba como en una situación crítica. Pues yo estaba desmayada porque además pues me hicieron cesárea y la chingada. Y al otro día que él tenía que llegar a vernos, no llega. Y entonces llega mi mamá y yo, ¿en dónde está? Y mi mamá, no, es que o sea, como mi mamá buscando las palabras para decirme que no había ido, ¿no? Y yo, ¿pero en dónde está? ¿Pero por qué no vino? Pero yo lo quiero ver aquí, no sé qué. Y empecé a ponerme así muy alterada y ya saben, ¿no? Que la leche, que la chingada, que al bebé le va a hacer daño. Y me dice, es que se fue de borracho, ¿no? Se fue de borracho, no llegó a la casa y pues ahorita venía todo mal. Entonces mejor le dije que no viniera para que no lo vieras así y no te alteraras. Entonces en ese momento, o sea, mi herida de humillación, de abandono, de traición, o sea, de verdad se potenció, ¿no? Y algo que yo le dije en algún momento cuando todavía vivíamos juntos era, yo jamás te voy a perdonar que tú me hayas dejado en el momento de más vulnerabilidad mía y de mi hija, ¿no? Jamás. Yo no sé si algún día pueda yo perdonarlo a él por eso, ¿no? Pero con él, algo que me pasa mucho es que miro a esa persona y miro toda su historia de vida, ¿sabes? Y genero empatía. Y digo, a ver, Eri, él está reaccionando así por esto. Está haciendo esto por esto. Está contestándote desde aquí, desde la herida, desde el dolor, desde la víscera, desde... Y digo, ok, no te enganches. Eso no es tuyo, eso es de él y regrésaselo a él. Pero luego, de verdad, así cada cosa que yo digo, ¡ay! No puedo perdonarlo. Hace más grande mi enojo, ¿no? Entonces, porque también hoy lo veo y digo, o sea, él estuvo casado con una psicóloga. Claro que sabe. O sea, él ya no es inconsciente, ¿no? O sea, él no es una persona que esté tabula rasa, que no tenga nada de conocimiento respecto a esto, ¿no? En algún momento Yo me creo que decía es lo que apenas, tú quieres, la idea que tú te quieres comprar, porque si fuera así, él ya hubiera ido a terapia. pues es que se supone que sí está yendo, ¿no? ¿Qué terapeuta le da terapia? Díganos. ¿Quién le iba a demandar a ese terapeuta? ¿Qué terapeuta le da para no ir? Entonces, bueno, aquí, aunque hay una empatía con él, y aunque trato de mirar su historia de vida, esa herida con él no ha, no quiero decir que no ha sanado, ¿no? Solo que la constante repetición de acciones que hace sigue generando, ya no conmigo, o sea, ya no siento con él la herida de abandono, obviamente, ¿no? Eso es algo que yo sané y me costó muchísimo también trabajar la parte del divorcio, ¿no? Lo he trabajado muy fuertemente y ya, o sea, la parte del divorcio ya la tengo muy sanada, pero ahora viene la parte de vivir el abandono que mi hija puede tener por esta persona, ¿sabes? Y entonces la vivo ya como madre desde otra parte. Entonces creo que, obvio, ya no me hace a mí la herida, ¿no? Pero yo la vivo a través de ella. Entonces ahí se sigue como conjugando y sí se contamina el proceso. La verdad es que al final sí tengo que estarlo trabajando constantemente con mi terapeuta porque si no, es una lucha que nunca termina, ¿no? Entonces, sí con él, híjole, lo que les decía en el capítulo pasado, tengo que estar como estableciendo límites constantemente y de forma muy tajante para que no me afecte todo lo que él hace, dice o etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no, para mí sí fue muy importante y una pieza clave el perdón. O sea, sí fue, ¿por qué? Porque sí, claro que entiendo el contexto y desde dónde viene en este momento con las herramientas que en este momento tengo, ¿no? Claro que ya entiendo esta parte, sin embargo en su momento, a la hora de pensar en mí, de pensar en mi sanación, de pensar en mi bienestar, claro que sí fue importante poder sanar y poder perdonar a mi papá, ¿no? Y perdonarlo desde todo lo que yo llegué a enterarme que sucedió con él, de todo lo que sí me hizo,
Porque sí, en este momento tengo muy claro que él jamás me dañaría de una manera consciente, ¿no? O sea, me queda claro que mi papá me ama. Sin embargo, también hay cosas que por más amor que tú le quieras meter a la situación o lo que tú quieras y las herramientas que quieras, o sea, no son injustificables. O sea, son injustificables y no porque esta persona tenga una razón de actuar de esa manera, significa que tenga que haberlo hecho de esa manera. Porque claro que sí, no tenía las mejores herramientas, pero tenía diversas herramientas y eligió no usarlas. Entonces, a través de eso, claro que yo sí tuve muchos conflictos a la hora de visualizar mis heridas, porque para mí era un enojo muy grande para con estos seres, ¿no? Que en ese momento si era un chingue en su madre, si era un ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasó esto? Si hubieras hecho esto, si hubieras actuado de diferente manera, ¿no? Entonces, claro que primero tuve que perdonarlos. Tuve que perdonarlos para después poder entrar en la asimilación y en la liberación del mismo trauma. Al mismo tiempo tuve que llegar a un punto en el que también tuve que perdonarme a mí. ¿Por qué? Porque tenía que haber aprendido este tipo de herramientas sobre los límites, sobre otro tipo de cosas que también yo elegí no haber hecho. Porque como tú dices, tú ya estudiabas psicología y claro que yo tenía conocimientos hasta cierto punto, más limitados claramente. Sin embargo, sí fue el perdón un catalizador hacia una elevación de conciencia para poder aceptar lo que vivencié, para poder atravesarlo y para poder superarlo. Entonces, como tal, pues sí, sí fue como una pieza clave para poder avanzar y para llegar a este punto que ustedes dicen, ¿no? De, en este momento ya veo todo lo que mi papá tenía que haber atravesado para poder sostener una familia, para construir una casa, para tener un carro. Y digo, yo no tengo casa, no tengo carro, porque es una putiza, no me imagino cómo debió haber sido para él, con 3 hijos y una esposa y su familia y todos los pedos sociales que teníamos en esta colonia, ¿no? Entonces, eh, tuve que atravesar como esa parte del perdón, esa parte de respetar lo que a mí sí me hicieron y de lo que yo sí vivencié, porque sí está chido, mis papás tienen sus traumas, pero era pedo de ellos. Y ellos tenían que haberlo sanado en su momento, porque ese era su trabajo, como el de todas las personas que venimos aquí, es a mejorar a nosotros mismos. O sea, creo que ese es como el trabajo específico de cada ser y ellos no lo hicieron, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar todo esto, sí tuve que llegar a un perdón con ellos, sí tuve que escribirles una carta, sí tuve que poder expresarme de la manera correcta para poder llegar a este nivel de conciencia y decir, ya, ¿no? Entonces, actualmente creo que constantemente vivo una modificación personal porque todo el tiempo yo soy muy autoanalítico, ¿no? Y a diferencia de otros momentos de mi vida, eh, yo ya no veo a las personas como desde el juicio, ¿sabes? Sino es como desde la empatía que ustedes dicen. Y entonces, por ejemplo, algo que hace mucho una conversación que teníamos de un amigo que te digo que te comenté en ese momento, que estaba regresando a mi vida y que tenía sus propios problemas y sus adicciones y todo esto. Y es como de, si las personas me están buscando a mí es por algo. Y si yo puedo hacer algo por esta persona, lo voy a hacer. Porque en el momento en el que yo me pongo desde un juicio, me estoy apuntando a mí, me estoy acusando a mí, me estoy visualizando desde algo que yo no me puedo perdonar, desde una herida que yo no todo puedo es atravesar. proyección, Ajá. Es proyección. Y entonces, actualmente, cuando noto que algo me duele, no lo reprimo. O sea, ya no lo reprimo, ya es como de, a ver, vamos a ¿Desde rascarle, dónde? ajá, vamos a rascarle tantito y dónde viene. Y de repente yo solito en casa es como de, estoy haciendo mis meditaciones, estoy haciendo mi autorreflexión y de repente ahí lavando un traste o mis platos digo, verga, verga, ya entendí, ¿no? Y creo que una de las últimas cosas que me he estado autocuestionando es qué es lo que yo busco para mí, cuál es mi interés, cuál es mi propósito, ¿no? Y
el enfocarme en esto hace que me olvide tantito de mis heridas. Y de esta forma puedo dejar de enfocarme en el problema y de verdad ver todo lo que sí nos ofrece. Porque además las heridas también nos dan ciertas herramientas que nosotros adquirimos. Y entonces estas herramientas, ¿para qué ámbitos me funcionan? Porque no las vamos a dejar de usar. Sería muy tonto de nuestra parte pensar que estas herramientas simplemente van a desaparecer, sino que más bien surgió por algo, surgió por una necesidad específica y hay que respetarlo, pero hay que entender desde dónde viene y hay que entender para qué sí me funciona, ¿no? Creo que... claro, y que esa sería una buena pregunta. ¿Para qué les han funcionado esas heridas? Para... Ay, yo sí lo tengo bueno en el trabajo, o sea, realmente yo soy muy buena haciendo las cosas. O sea, incluso en la escuela o así, o sea, sí me esfuerzo, sí le dedico tiempo, sí le echo ganas a aprender, a saber cómo se maneja y todo eso. Entonces, por ejemplo, en el cine yo era muy buena, o sea, y me gustaba tanto, que no me costaba aprender. O sea, y pues todo lo hacía bien, como era, como lo pedían y así. Y pues eso pues me hizo crecer también en la empresa. Entonces, y eso es algo que tengo, no nada más estuve ahí, o sea, realmente en mis otros trabajos también era como de, pues sí, el reconocimiento de que sí, ha sido un buen trabajo. Okay. Pues yo creo que específicamente es esta parte en la que jamás me sentí tan merecedor de algo que me empezaba a esforzar muchísimo y por ejemplo por muchos años yo me decía que yo en realidad no había hecho cosas buenas para mí como otras personas y volvemos a esta parte del rechazo de no sentirme igual que el resto, pero en el momento que yo logro aceptar como toda esta parte y empiezo a explorar todo lo que sí tengo es como una liberación muy grande. Okay. Para empezar, porque me empiezo a conocer a mí mismo, o sea, me da esta pauta de sí, las heridas son algo a lo que le tenemos miedo de enfrentar porque duele, pero no nos preguntamos por qué está doliendo y qué es lo que le hicieron a este niño que quizás era auténtico, quizás era creativo y que simplemente lo fueron reprimiendo poco a poco hasta convertirlo en una herida porque simplemente no sabían manejarlo de una manera adecuada. Entonces, cuando me doy cuenta de las heridas que tengo, por ejemplo, de esta parte del rechazo y de todas las cosas que yo negué de mí mismo para querer encajar en un lugar donde simplemente yo no encajaba, ¿no? Y no es que en este momento yo diga que encajo súper bien, pero ya tampoco, pero tampoco es como que sea necesario. A veces tampoco es necesario encajar, a veces solamente tienes que estar en un lugar porque tienes que estar ahí y no tienes que encajar, solamente pues tampoco te hagas el lugar más difícil, más complicado. Entonces, creo que para eso a mí me han servido bastantes, para poder conocerme y entender que ese dolor está escondiendo algo de mí. Okay. Que está escondiendo algo de mí y que es algo que quizás es bueno. Y entonces es también abrazar eso. También es abrazar eso y que no todo está mal en ti. Okay. O sea, que no todo está mal en ti. Hay cosas que, claro, yo tengo que trabajar sobre mí mismo, pero hay otras cosas que no. Y que simplemente es dejarlas ser y expresarlas y sacarlas y soltarlo y fluir. Okay. Bueno, en mi caso fue la independencia. Yo soy una niña, fui una niña muy independiente. Niña, ya no. Hoy soy una mujer muy independiente, muy autónoma. Ahora lo que creo que me genera un conflicto es recibir ayuda, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Yo nunca, y ni en mis parejas, he tenido esta contención, este acompañamiento, este apoyo, este sostén, que alguien esté ahí para mí. Y hoy que está Rubén y de verdad lo vivo como una compañía porque hay días que solo es llorar y él está ahí, así como de, llora, aquí estoy. Y yo, pero ya te harté con mi llanto. Y él no, o sea, está bien, llóralo, y quizás ¿no? sí, pero pues no lo dice. Y eso es lo amable. Entonces, como y eso es lo que se valora. Generar independencia es como para lo que me ayudó. Pero bueno, continúa con tus preguntas. Ya lo dije. ¿Ah, ya? Ya. Ok. No, pues ya para finalizar ya este tema tan polémico, tan fuerte, ¿cómo
¿cómo definirían hoy sus heridas? Abrazadas. Trabajando en proceso. Yo las definiría como un agradecimiento, porque reitero, o sea, yo a través de mis procesos de dolor que ustedes han estado como muy presentes, y en el último año específicamente han sido como muy catárticas y he estado como en situaciones de verdad muy complejas. Sí creo que me han ayudado a poder abrazarme a mí mismo y poder entenderme desde una postura de respeto hacia lo que significaba para mí en ese momento, de respeto para lo que significa para mí en este momento y de amor y autocuidado. Okay. De amor y autocuidado para no repetirlas. Para no repetirlas, porque una cosa es que te hayan cuidado y otra cosa es que puedas permitir. No, que ya no te afecten tanto, porque van a seguir pasando. O sea, es inevitable, no te las puedes quitar, pero que ya no duela de la misma forma que le dolió a ese niño de 8, 5 años. Entonces... Y que también quiero compartirles algo. A veces la herida se hace muy presente. O sea, a veces el abandono, ya hablo de mi herida, ¿no? Y ustedes sabrán cuál es su herida. Coméntenos aquí abajo cuál es su herida. A veces el abandono yo siento que ya lo trabajé. Chingón, ya llevo chingos de años trabajando el abandono y digo, ya lo superé, ya está todo carpetazo. Y de repente sucede algo que te hace que esa herida, puta madre, te vuelva a doler, pero bien machín. Y es como si la hubieras vuelto a abrir y como si te estuviera sangrando otra vez. Y, o sea, de repente es como tan fuerte, pero que ustedes tengan la certeza de que cuando eso está doliendo bien cabrón, es porque ya está cicatrizando. Y después se te va a volver a abrir, porque indudablemente no se quitan, ¿no? O sea, una cicatriz la tienes ahí toda tu vida, pero a lo mejor ya está recicatrizando, ¿no? Y ya, o sea, sana, va a pasar un tiempo en el que estés bien hasta que haya algo que te lleve a un nivel de conciencia más alto. Por eso sentimos que de pronto, puta, te vuelve a salir de esta forma. Entonces, que ustedes en casa tengan la certeza, o sea, es un proceso y no es lineal. No es ya se me curó y ya nunca más voy a sentirla. O sea, no, ya se me curó en este momento, a este grado. Ya, sanó, cicatrizó, pero en algún momento algo me lo va a abrir a un nivel más profundo y por eso va a volver a doler, pero también va a volver a sanar, ¿no? Entonces... Y que además esta parte de que cuando vuelve a abrir es porque ya estás en un nivel de conciencia capaz de trabajarlo y que lo puedas entender, analizar y superar. Exacto. O sea, ya cuando eres consciente de que te duele y de dónde está viniendo el dolor, ya es más fácil trabajarlo y entender por qué te está doliendo en este momento y qué es lo que hizo que te doliera. Uh-huh. Entonces eso es lo importante sobre la autogestión, sobre el estarte observando a ti mismo, el estar observando tus pensamientos, el estar observando qué es lo que te dices a ti mismo. Exacto. Ay, amigos. Qué fuerte, qué interesante todo este tema. Pero pues bueno. Eso ha sido todo por esta semana. Coméntenos, escríbanos, por favor síganos en nuestras redes sociales, denle ahí suscribir, compartan mucho, mándenselo a personas que creen que necesitan revisar sus heridas. O que se hagan conscientes de heridas, ¿no? Así como que, a lo mejor por ahí tienes una herida por ahí guardadita. Yo lo pongo sobre la mesa. Y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes. Abrazos.